El último trimestre del 2023 estuvo marcado por el cruento ataque terrorista de Hamás en territorio israelí. Es un conflicto que nos acompaña también en este 2024 y que pasado 4 meses desde aquel atentado en territorio israelí por parte del grupo terrorista Hamás, considerado así por Estados Unidos, por la Unión Europea y por diversos países de la comunidad internacional. Ahora estamos viendo diferentes consecuencias, la situación en Gaza y otros hechos alrededor de lo que ha corrido hasta ahora en estos 4 meses. Para analizar este tema me acompaña en el estudio el señor Alberto Mor-Youssef, él es especialista en historia judía. Qué placer recibirlo en este segundo programa en vivo del año. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, porque es un conflicto muy complejo, aunque recientemente, más allá del conflicto que tiene décadas activo, está la cuestión del cómo este atentado terrorista en Israel, un cruento atentado terrorista, vimos imágenes en todos los medios de comunicación de la situación tan difícil que vivió el pueblo israelí y luego, por supuesto, de la consecuente respuesta del ejército israelí en toda la zona de Gaza, cómo a partir de aquí se han revivido distintos temores relacionados con el terrorismo y también con el antisemitismo. ¿Cómo entender lo que ha pasado o cómo ha cambiado, se ha transformado el conflicto a partir del atentado del pasado 7 de octubre de 2023? Sí, muy acertada tu introducción. Muchos consideran que el ataque del 7 de octubre fue un parteaguas en el conflicto de Israel, en líneas generales con los palestinos, pero particularmente con el grupo terrorista Hamás. Quizá vale la pena recordar a la audiencia que Hamás es un grupo terrorista, ya lo dijiste, pero que le ha declarado la guerra a Israel desde su constitución, hace ya 30 y tantos años, en 1987, desde que tomó el poder de Gaza, dando un golpe de Estado contra la autoridad palestina en 2007, ha controlado a Gaza con mano férrea, la ha convertido en un bastión terrorista, en un arsenal de armamento y se ha dedicado en diferentes momentos a lanzar ataques contra Israel, bien sea mediante terroristas asesinos, suicidas, entre comillas, y andanadas de cohetes. Particularmente el 7 de octubre se inició con una andanada tremenda de cohetes, cientos de cohetes en pocas horas de la mañana, y una irrupción de la cerca de seguridad que divide a Gaza de Israel, y atacaron poblaciones rurales, pequeñas aldeas comunales, de hecho kibutzim, que son aldeas comunales. Mataron más de 1.200 personas en una orgía de sangre espantosa, violaciones, decapitaciones, asesinatos de niños, matar niños delante de padres, padres delante de sus hijos, y secuestro de más de 240 personas que se llevaron. Transcurridos ya 100 días de ese momento, más de 136 personas siguen aún secuestradas por los terroristas de Hamás, e Israel lanzó a partir del día siguiente una campaña, desató una guerra contra Hamás, no contra Palestina, no contra los habitantes de la ciudad, pero la consecuencia terrible de todo esto es que Hamás, y como se ha dicho en varios escenarios, comete doble crimen de lesa humanidad cuando ataca terroristas en Israel y cuando utiliza a la población civil palestina como escudos humanos, que ocasiona una terrible, espantosa cantidad de víctimas colaterales en esta guerra que han ido cayendo. Israel pasó de una incursión aérea en un principio que buscó despejar el camino a una incursión terrestre, una guerra muy complicada porque es casa por casa, una guerra en la que el ejército se expone a, la reacción de los terroristas, que han construido arsenales debajo de hospitales, debajo de escuelas, debajo de mezquitas, una red de túneles que tiene más kilómetros que el metro de Nueva York, y no solamente ahí se refugian los terroristas, sino que seguramente tienen ahí todavía algunos de los rehenes, y son sus lugares de fabricación de armamento, que bueno, todo esto ha ido saliendo en la prensa, aquí el canal lo ha reflejado, el programa también, que cómo Israel ha expuesto todo esto que viene ocurriendo. Ahora, esto paralelamente permitió a muchas organizaciones, personas, incluso gobiernos, quitarse las caretas y sacar a relucir un antisemitismo que está detrás de todo esto, ¿no? Y un antisemitismo que a veces se trata de esconder de un antiisraelismo,
diciendo, no, el problema del antisemita que sale a declarar que se opone a Israel, no admite que su negativa o su posición es el desconocimiento del pueblo judío a tener un Estado, que es lo que es Israel, el Estado-nación del pueblo judío, sino que dice, bueno, por las acciones de Israel, por la reacción contra los ataques de Hamas, por las víctimas de Gaza, nosotros estamos contra Israel. Pero el contenido de la mayoría de esas declaraciones da a entender que a quienes ven como víctimas o posibles ideales víctimas de esta situación sería a el pueblo judío. Una de las frases que más se ha repetido en todos estos meses es liberar Palestina desde el río Jordán hasta el mar. Eso significa la aniquilación del Estado de Israel, la aniquilación de su población, y llaman claramente a hacerlo, ¿no? Entonces muchas manifestaciones pequeñas y grandes que se han visto alrededor del mundo hablan directamente de masacrar a los judíos y de exterminar a los judíos, ¿no? Eso ha desatado, no solamente a través de Hamas, que es la mayor manifestación antisemita que se ha visto en los últimos años desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca habían sido asesinados tantos judíos en un mismo día y de una forma tan espantosa, a pesar que el terrorismo ha perseguido a Israel en todo este tiempo. Y bueno, a partir de ese momento hemos visto, digamos, en la academia, en los medios de comunicación, en las calles, cantidad de manifestaciones contra los judíos, ataques a sinagogas, incidentes contra personas que han sido asesinadas en la calle o golpeadas, o de diferentes manifestaciones, ¿no? Se viene llamando la atención, pero como dicen muchos analistas de este tema, si el mundo sigue viendo el antisemitismo como un problema judío, no le va a encontrar solución. El antisemitismo es un problema del mundo que sufren los judíos, pero es una enfermedad que está intrínseca en el mundo. Ha acompañado a la humanidad desde la antigüedad, y hoy en día, con las redes sociales, el nivel de alcance que tienen y con la tecnología, realmente el mundo se está enfrentando, se manifiestan estos ataques antisemitas en un momento muy duro de la historia, ¿no? Profesor Alberto, vamos a hacer una pausa en esta conversación, en este análisis, y al regreso seguimos analizando este tema con el profesor Alberto Mor Youssef, especialista en historia judía. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más de este análisis. Gracias.